el desarrollo y las dimensiones socioemocionales. Es importante recordar que el modelo educativo vigente incorpora en sus planes y programas al desarrollo socioemocional. Y empezaremos hablando y retomando un autor que ha hecho una segmentación por edades de cómo aparecen las habilidades socioemocionales o las emociones durante todo el periodo de vida de un ser humano. Él es Vizquerra y él en el 2006 nos da un cuadro en el que se presenta cómo van apareciendo estas emociones a lo largo del desarrollo del ser humano. En los primeros meses, los bebés tienen la capacidad de reconocer las emociones. Es previa a su capacidad de expresarla, quiere decir que puede reconocer la alegría o el sentimiento que aparece después de la alegría, que es el amor de su mamá, sin que sea capaz en este momento todavía de expresar esa emoción él por sí mismo. En la etapa de la niñez, hacia los 2 años aproximadamente, los niños ya son capaces de mostrar empatía ante una emoción. Ejemplo, podemos darles un abrazo y ya tienen una conciencia un poco más grande de lo que el abrazo significa, que el abrazo tiene relación con la alegría o bien con el sentimiento del amor. Hacia los 4 años pueden reconocer las emociones y también entiendes que estas pueden generar diversos sentimientos. Viene un poquito la aparición de los berrinches, ya tiene un poco más de conciencia de lo que el berrinche significa y lo que puede tener o la emoción que puede generar. En la adolescencia, que es la tercera etapa de la aparición de las emociones, se enfatiza más en el reconocimiento. Los adolescentes dependen más sus emociones de la aceptación externa. No es tanto intrínseca, sino que depende del exterior o se basa principalmente en la opinión que su entorno social tenga de él. Y es así como se construyen sus emociones. En la etapa 4, que es la adultez, como señala Vizquerra, se espera que las personas pueden identificar y reconocer las emociones propias y las ajenas, así como ejercer un control adecuado de ellas, que es cuando ya se supone que las conocemos más. Sin embargo, cuando no hemos tenido una educación emocional desde pequeños, difícilmente podemos establecerla hasta el final de la vida, que es la adultez. Las emociones no empiezan a trabajarse en determinado tiempo, empiezan desde pequeños. Sin embargo, tampoco nunca es tarde para empezar a reconocer nuestras emociones. Las dimensiones socioemocionales. El área de educación socioemocional de la Secretaría de Educación Pública propone 5 dimensiones que en conjunto deben guiar el enfoque pedagógico como las interacciones educativas. Dicho del mismo modo, con palabras un poco más coloquiales, la Secretaría va a dividir o va a clasificar las emociones en 5 dimensiones. La primera dimensión es el autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver con la atención, la conciencia de las propias emociones, la autoestima, el aprecio y gratitud y el bienestar. Es la parte en la que nos conocemos. En esta área podemos trabajar mucho con los niños o con los alumnos en el sentido del autoconocimiento. Sugerimos dinámicas en las que se conozcan a sí mismos. Una actividad que funciona mucho, ha funcionado con los grupos que hemos nosotros trabajado, es una carta a un amigo. En la carta a un amigo nosotros le vamos a platicar, nos vamos a presentar, le vamos a decir en este momento de la vida cómo nos encontramos, y esa es parte de conocernos. La segunda dimensión que maneja o de las que habla la Secretaría es la autorregulación de las emociones. Ya interviene más la metacognición, la expresión de las emociones, la regulación de estas emociones, la autogeneración de emociones para el bienestar y la perseverancia. En la autorregulación ya intervienen más los otros agentes o las otras personas de nuestro entorno, pero también podemos empezar a observar las emociones, cuando aparecen, cómo aparecen y cómo reacciono ante la aparición de estas. No solamente con lo que yo puedo controlar, que son mis propias acciones, sino también del entorno en el que me estoy desarrollando, ya sea entorno escolar, familiar o social. Y después viene la autonomía. Esta tercera dimensión de la cual nos hace mención la Secretaría ya viene iniciativa personal, identificación de necesidades, búsqueda de soluciones, liderazgo y apertura, toma de decisiones y compromisos y autosuficiencia. La autonomía
tiende a la independencia, a que la emoción nazca de mí y pueda, en la medida de lo posible, ir dependiendo cada vez menos del factor externo. La cuarta dimensión de la que nos habla la Secretaría es la empatía. La empatía tiene que ver con el bienestar, trato digno hacia las personas, toma de perspectiva de situaciones de acuerdo o de conflicto, reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad, sensibilidad hacia las personas o grupos que sufren discriminación o exclusión, lo que comúnmente conocemos en los entornos escolares como el bullying. La empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro o entender un poco en la medida lo que el otro puede sufrir y tratar de no involucrarse en esas situaciones de agresión con otros. Con eso tiene que ver, o a eso se refiere la empatía. Situarnos no solamente en nuestro lado, sino en el lado de las personas que están en nuestro entorno cercano. Y por último hablamos de la quinta dimensión, que es la colaboración. La colaboración tiene que ver con la comunicación asertiva, la responsabilidad, inclusión, resolución de conflictos e interdependencia. Viene el trabajo en equipo, la solidaridad que puede darse con los pares o con los grupos para mejorar nuestros entornos de convivencia, mencionamos nuevamente, familiar, social o escolar. Estas 5 dimensiones que acabamos de hablar son importantes trabajarlas desde las primeras edades hasta primaria, secundaria, y van a ayudar mucho y directamente a que el aprendizaje pueda favorecerse y podamos tener mejores resultados. Recordemos que las habilidades socioemocionales están directamente ligadas hacia un aprendizaje adecuado. Gracias. Una parte inicial del proceso de aprender es desarrollar la atención. Para el biopsicólogo Mathieu Ricard, la atención es la primera fase del conocimiento y el desarrollo de nuestras habilidades emocionales, lo que bien él llama la inteligencia emocional intrínseca, y que además, justamente la atención facilita su apropiación. La atención es la capacidad de centrarnos en un estímulo y no en otros, como bien lo escribió William Chase. Para el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, enseñar las habilidades emocionales vuelve a los alumnos más cívicos, más humanos, como él dice, mejores alumnos, ya que en gran medida, al ayudar a los adolescentes a gestionar sus propias emociones, significa que pueden aprender mejor. Uno de los aspectos más importantes que ha contribuido la inteligencia emocional es que nos ha permitido darnos cuenta sobre la posibilidad de cambiar. Nos permite entonces comprender mejor al ser humano y conocer distintas perspectivas de la inteligencia humana, como bien lo decía Hans Gadamer o Howard Gardner. Entender la inteligencia desde distintas perspectivas y darnos cuenta que el ser humano posee amplias inteligencias, unas más predominantes que otras, pero en particular aquella que llamamos inteligencia emocional, que es posible regularla, que es posible cambiar y que es posible aprender a través de las emociones. Para desarrollar la educación emocional en nuestra aula, es necesario entonces desarrollar en primera instancia un ambiente de confianza en nuestros estudiantes, que el estudiante pueda conocer a sí mismo sus emociones, sus sentimientos, que pueda desarrollar sus actitudes, pero que también pueda reconocer sus límites, que pueda identificar en qué casos necesita acudir a alguien para apoyo, pero que desarrolle también la confianza para poderlo hacer. Una reflexión final que obtenemos después de revisar estos conceptos esenciales sobre las habilidades socioemocionales es reconocer su importancia, reconocer la influencia que tienen en la práctica del docente, reconocer la amplia diversidad de personalidades que encontramos en el salón de clase y de cómo nuestras acciones, nuestras actitudes, la manera en la que nosotros observamos a nuestros alumnos, la manera en la que nosotros percibimos nuestra cotidianidad va a influir en la manera en que las demás personas nos perciben. La inteligencia emocional entonces nos permite
generar nuevos espacios donde podamos conocernos, donde podamos regular nuestras emociones, donde podamos desarrollar empatía por la manera en la que otras personas piensan, por la manera en la que otras personas sienten, por la manera en que otras personas viven. Pero esto también nos permite la coordinación y tener espacios con una convivencia que pueda ser sana, pacífica e inclusiva.